El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué es el cielo? ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. ¿Por qué entonces se nos manda a compartir el Evangelio con todos y enseñarlo los unos a los otros? La hermana Cristina B. Franco, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria, nos invita a través de unas preguntas para reflexionar. ¿Podemos invitar a un amigo que no sea de nuestra religión a asistir con nosotros a la iglesia el domingo? ¿O quizás compartir un ejemplar del Libro de Mormón con algún familiar o amigo? ¿Ayudar a otras personas a encontrar a sus antepasados en Family Search? ¿Compartir con los demás lo que hemos aprendido durante la semana al estudiar Ven, sígueme? ¿Podemos ser más como nuestro Salvador Jesucristo y compartir aquello que nos brinda gozo en nuestras vidas? La respuesta a todas estas preguntas es sí, podemos hacerlo. No sé, tal vez sea cosa de actitud o de pedirle ayuda al Padre, como enseña el Elder Ox. Hay 3 cosas que todo miembro puede hacer para ayudar a compartir el Evangelio independientemente de las circunstancias en las que viva o trabaje. Todos deberíamos hacer cada una de ellas. Primero, todos podemos orar y pedir el deseo de ayudar en esta parte fundamental de la obra de salvación. Todo esfuerzo comienza con el deseo. Segundo, nosotros podemos guardar los mandamientos. Los miembros fieles y obedientes son los testigos más persuasivos en cuanto a la verdad y el valor del Evangelio restaurado. Tercero, podemos orar para recibir inspiración
sobre lo que nosotros podemos hacer personalmente para compartir el Evangelio con los demás. Eso difiere de orar por los misioneros o de orar por lo que los demás pueden hacer. Oren con el compromiso de actuar de acuerdo con la inspiración que reciban, prometiéndole al Señor que si Él los inspira a hablarle a alguien sobre el Evangelio, lo harán. Tal vez el Señor fue un poco pesimista y una persona que vive el Evangelio bien, que es respetable en su comunidad, que es honesta, en fin, alguien ejemplar, sí puede ser aceptado en su propia tierra. Sigamos con el relato de Alma, quien no estaba siendo efectivo en persuadir a las personas de Amonía a volver a Cristo. Nuevamente iban a expulsarlo, cuando menos, aún habiendo sido compelido por el ángel y estando investido con toda la autoridad de su oficio y todo el poder de su dignidad, no lo lograba. Pero el ángel no lo había mandado solo a él esta vez. Había un compañero listo para sostener las palabras de vida eterna. Amulek entonces con todo su valor empieza a hablar. Y entre las primeras cosas que aprendemos es sobre su reputación en la ciudad. Y he aquí, soy también hombre de no poca reputación entre todos los que me conocen. Sí, tengo muchos parientes y amigos, y también he logrado muchas riquezas por medio de mi industria. No obstante todo esto, nunca he sabido mucho acerca de las sendas del Señor, ni de sus misterios, ni de su maravilloso poder. Dije que nunca había sabido mucho de estas cosas, mas he aquí, me equivoco, porque he visto mucho de sus misterios y de su maravilloso poder, sí, aún en la preservación de la vida de este pueblo. Mientras me dirigía a ver a un pariente muy cercano, he aquí, se me apareció un ángel del Señor y me dijo: Amulek, vuélvete a tu propia casa porque darás de comer a un profeta del Señor. Sí, un hombre santo que es un varón escogido de Dios, porque ha ayunado muchos días a causa de los pecados de este pueblo y tiene hambre. Y lo recibirás en tu casa y lo alimentarás. Y él te bendecirá a ti y a tu casa, y la bendición del Señor reposará sobre ti y tu casa. Y sucedió que obedecí la voz del ángel, y me volví rumbo a mi casa. Y mientras allí me dirigía, encontré al hombre del cual me dijo el ángel: lo recibirás en tu casa. Y he aquí, era este mismo hombre que os ha estado hablando concerniente a las cosas de Dios. Y me dijo el ángel que es un hombre santo. Por tanto, yo sé que es un hombre santo, porque lo declaró un ángel de Dios. Y además, sé que las cosas de que ha testificado son verdaderas, porque he aquí, os digo, así como vive el Señor, ha enviado a su ángel para manifestarme estas cosas. Y ha hecho esto mientras este alma ha morado en mi casa. Pues he aquí, ha bendecido mi casa, me ha bendecido a mí, y a las mujeres de mi casa, y a mis hijos, y a mi padre, y a mis parientes. Sí, ha bendecido a todos los de mi parentela, y la bendición del Señor ha descendido sobre nosotros, de acuerdo con las palabras que habló. Ahora bien, cuando Amulek hubo pronunciado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse, viendo que había más de un testigo que daba testimonio de las cosas de que se les acusaba, y también de las cosas que habían de venir, de acuerdo con el espíritu de profecía que había en ellos. Sin embargo, para mí, parece un hombre de buen renombre, un ejemplo de arrepentimiento sincero, y hasta tuvo una experiencia con un ángel. Parece también que estaba teniendo un impacto sobre las personas. Parece que sí se puede persuadir a las personas siendo un profeta en tu propia tierra. Sigamos. Sin embargo, hubo algunos entre ellos que pensaron interrogarlos, para que por medio de sus astutas tretas pudieran enredarlos con sus propias palabras, a fin de obtener testimonio contra ellos, con objeto de entregarlos a sus jueces para que fueran juzgados de acuerdo con la ley, y fueran ejecutados o encarcelados, según el crimen que pudieran fraguar o atestiguar en contra de ellos. Ahora bien, no sabían que Amulek podía conocer sus intenciones, pero ocurrió que al comenzar a interrogarlo, él percibió sus pensamientos. Algunos no creían, pero hasta Dios estaba ayudando a Amulek para responder correctamente. Hasta que
Y sucedió que los del pueblo se irritaron aún más contra Amulec y gritaron diciendo: Este hombre vilipendia nuestras leyes, que son justas, y a nuestros sabios abogados que hemos elegido. Pero la mayor parte de ellos deseaban destruir a Alma y a Amulec, porque estaban irritados con Alma a causa de la claridad de sus palabras hacia Esrón. Y también decían que Amulec les había mentido, y había vituperado su ley, y también a sus abogados y jueces. Y se presentó al pueblo y testificó contra ellos, declarando que habían vituperado la ley, así como a sus abogados y jueces de la tierra, y a toda la gente que había en la tierra, y que también habían testificado que no había sino un Dios, y que iba a enviar a su Hijo entre los hombres, pero que éste no lo salvaría. Y muchas otras cosas semejantes testificó la gente contra Alma y Amulec. Y esto se hizo ante el juez superior de la tierra. Ni tampoco se detuvieron allí. Y juntaron a sus esposas e hijos, y mandaron echar al fuego a todo aquel que creía, o al que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios. Y también trajeron sus anales, que contenían las santas escrituras, y los arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. Y ocurrió que tomaron a Alma y a Amulec, y los llevaron al lugar del martirio para que presenciaran la destrucción de los que eran consumidos por el fuego. Y aconteció que cuando se hubieron consumido los cuerpos de los que habían sido echados al fuego, como también los anales que habían arrojado junto con ellos, el juez superior de la tierra vino y se puso delante de Alma y Amulec, estando ellos atados, y los golpeó en las mejillas con la mano, y les dijo: Después de lo que habéis visto, ¿predicaréis otra vez a los de este pueblo que serán arrojados en un lago de fuego y azufre? He aquí, ya veis que no tuvisteis poder para salvar a los que habían sido arrojados al fuego, ni tampoco los ha salvado Dios porque eran de vuestra fe. Y el juez los golpeó otra vez en las mejillas y les preguntó: ¿Qué decís en favor de vosotros mismos? Y les dijeron muchas cosas semejantes, crujiendo los dientes y escupiendo sobre ellos, y diciendo: ¿Cómo nos veremos cuando seamos condenados? Y muchas cosas semejantes, sí, toda suerte de cosas parecidas les dijeron. Y así se burlaron de ellos por muchos días, y los privaron de alimento para que padecieran hambre, y de agua para que tuvieran sed. Y también les quitaron la ropa para que estuvieran desnudos, y así estaban atados con fuertes cuerdas y encerrados en la cárcel. Y la tierra se estremeció fuertemente, y los muros de la cárcel se partieron en dos y cayeron al suelo. Y al caer, mataron al juez superior y a los abogados y sacerdotes y maestros que habían golpeado a Alma y a Amulec. Y Alma y Amulec salieron de la prisión, y no sufrieron daño, porque el Señor les había concedido poder según su fe que estaba en Cristo. Y salieron luego de la cárcel, y fueron soltados de sus ligaduras, y la prisión había caído a tierra, y todos los que estaban dentro de sus paredes murieron, menos Alma y Amulec. Y estos se dirigieron luego a la ciudad. Y bueno, Dios sí cuidó a sus siervos arrepentidos, Alma y Amulec, y siguieron vivos hasta el final, y no fueron destruidos. Veamos una historia similar. En el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con Abraham. Sin embargo, este pacto, tristemente, Abraham no lo podría cumplir. Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también el lugar y no lo perdonarás por amor a 50 justos que estén dentro de él? Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Quizá de 50 justos falten 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: Quizás se hallen allí 40. Y respondió: No lo haré por amor a los 40. Y dijo:
No se enoje ahora mi señor si yo hablo. Quizás se hallen allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar a mi señor. Quizás se hallen allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablo solamente una vez más. Quizás se hallen allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Envió entonces Jehová a sus ángeles a la última revisión y rescate antes de la destrucción de Sodoma. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos y a tus hijos y a tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y demorándose él, los varones le asieron de la mano, y de la mano de su esposa, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Así aconteció que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham, e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Recuerdan que Alma y Amulek habían sido enviados a proclamar el arrepentimiento para que los de Amonía no fueran destruidos? Mas en cuanto a los habitantes que se hallaban en la tierra de Amonía, continuaron siendo una gente de corazón empedernido y dura cerviz, y no se arrepintieron de sus pecados, pues atribuían al diablo todo el poder de Alma y Amulek, porque eran de la fe de Nehor, y no creían en el arrepentimiento de sus pecados. He aquí, los ejércitos de los lamanitas habían pasado las fronteras del país, por el lado del desierto, sí, hasta la ciudad de Amonía, y empezaron a matar a la gente y a destruir la ciudad. Y aconteció que antes que los nefitas pudieran levantar un ejército suficiente para rechazarlos del país, ya habían destruido a la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, como también a algunos en las fronteras de la tierra de Noé, y a otros los llevaron cautivos al desierto. ¿Para qué tanto sufrimiento entonces? ¿Para qué tanta hambre y persecución? Si ya estaba claro que ningún profeta había aceptado en su propia tierra. ¿Qué valía tanto para Dios como para que sus profetas tuvieran que pagar tan alto precio de dolor? Yo creo que esto. Ahora bien, cuando Alma hubo hablado estas palabras, Sesrom empezó a temblar sobremanera, porque más y más se convencía del poder de Dios. Y también estaba convencido de que Alma y Amulek sabían de él, pues se había convencido de que conocían los pensamientos e intenciones de su corazón, porque les era dado el poder para saber de aquellas cosas, de acuerdo con el espíritu de profecía. Y aconteció que Sesrom se hallaba asombrado de las palabras que se habían hablado, y sabía también acerca de la ceguedad de la mente que él había causado entre el pueblo con sus palabras mentirosas. Y su alma empezó a sentirse atormentada por la conciencia de su propia culpa. Sí, empezaron a rodearlo los dolores del infierno. Y sucedió que empezó a clamar al pueblo diciendo: He aquí, yo soy culpable, y estos hombres son sin mancha ante Dios. Y empezó a abogar por ellos desde ese momento. Mas el pueblo lo escarneció diciendo: ¿Estás tú también poseído del diablo? Y escupieron sobre él y lo echaron de entre ellos, y también a todos los que creían en las palabras que Alma y Amulek les habían hablado. Y los echaron fuera, y enviaron hombres para que los apedrearan. Y sucedió que se mandó a Alma y Amulek que salieran de aquella ciudad, y partieron y llegaron a la tierra de Sidón,
Y he aquí, en ese lugar hallaron a todos los que habían salido de la tierra de Amonía, los cuales habían sido expulsados y apedreados porque creyeron en las palabras de Alma. Y también Sesrom yacía enfermo en Sidón, con una fiebre ardiente causada por las grandes tribulaciones mentales que sus iniquidades le habían ocasionado, porque creía que Alma y Amulek ya no existían, y que habían sido muertos a causa de la iniquidad de él. Y este gran pecado, con sus muchos otros pecados, tanto le atormentaban su mente que se agravó y no hallaba liberación. Por tanto, empezó a consumirlo una fiebre abrasadora. Mas cuando oyó que Alma y Amulek se hallaban en la tierra de Sidón, su corazón empezó a animarse, e inmediatamente les envió un mensaje rogando que fuesen a verlo. Y sucedió que ellos fueron inmediatamente, en atención al mensaje que les había enviado, y entraron en la casa de Sesrom, y lo hallaron en cama, enfermo y muy grave de una fiebre ardiente. Y también su mente estaba sumamente afligida por causa de sus iniquidades, y al verlos les extendió la mano, y les suplicó que lo sanaran. Y aconteció que Alma le dijo, tomándolo de la mano, ¿crees en el poder de Cristo para salvar? Y él respondió y dijo, sí, creo todas las palabras que has enseñado. Y dijo Alma, si crees en la redención de Cristo, tú puedes ser sanado. Y él dijo, sí, yo creo según tus palabras. Entonces Alma clamó al Señor diciendo, Oh Señor Dios nuestro, ten misericordia de este hombre y sánalo según su fe que está en Cristo. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Sesrom de un salto se puso de pie y empezó a andar. Y esto causó un gran asombro entre todo el pueblo, y la noticia de ello se extendió por toda la tierra de Sidón. Y Alma bautizó a Sesrom en el Señor, y desde entonces empezó Sesrom a predicar al pueblo. Y Alma estableció una iglesia en la tierra de Sidón, y consagró sacerdotes y maestros en la tierra para que bautizaran en el Señor a todos los que desearan bautizarse. Y aconteció que hubo muchos, porque llegaron en grupos de toda la comarca alrededor de Sidón, y fueron bautizados. No siempre será posible evitar la destrucción de todos los pueblos. No siempre será posible que hayan justos suficientes para mantener con vida a la gente hasta que se dignen a arrepentirse. No siempre los profetas llamados a ministrar en su propia tierra podrán salvar a todos. Ni los misioneros, ni los miembros, ni los hijos. Pero si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento de este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre, porque el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Yo lo sé, mi alma valió mucho al ser rescatada. En el nombre de Jesucristo, amén.